Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. En este video resolveremos un ejercicio aplicando la ley de los senos. El ejercicio dice lo siguiente: aplique la ley de los senos para determinar el lado C del triángulo mostrado. Aquí yo tengo el siguiente triángulo, el cual tiene un ángulo A de 81 grados, un ángulo B de 34 grados y un ángulo C de 65 grados. Además posee un lado A de 17.3 centímetros, que es opuesto al ángulo A, un lado B de 7.76 centímetros, que es opuesto al ángulo B, y un lado C, que es el que vamos a determinar y es opuesto al ángulo C. La ley de los senos se basa en lo siguiente, la cual me dice A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, y eso es igual a C sobre el seno de C. Es decir, que me relaciona el lado sobre el seno del ángulo opuesto. Por ejemplo, aquí yo tengo que el lado A es opuesto al ángulo A, el lado B es opuesto al ángulo B y el lado C es opuesto al ángulo C. La ley de los senos yo la puedo utilizar cuando conozco el ángulo y el lado opuesto del ángulo y cualquier otro dato, es decir, un ángulo o un lado. En este caso, yo conozco el lado A y conozco el ángulo A. También conozco el lado B y conozco el ángulo B. Entonces, para yo determinar cuál es el valor del lado C, yo voy a tomar el ángulo A y el lado A y lo voy a relacionar con el ángulo C y el lado C. Es decir, que yo tengo A sobre el seno de A es igual a C sobre el seno de C. Entonces yo conozco el valor del lado A y conozco el valor del ángulo A. También conozco el valor del ángulo C, pero desconozco el valor del lado C, que es el que vamos a determinar. Bueno, tenemos que el lado A tiene un valor de 17.3 centímetros y el ángulo A tiene un valor de 81 grados. El ángulo C tiene un valor de 65 grados. Si sustituimos, tenemos 17.3 centímetros sobre el seno de 81 grados es igual al lado C sobre el seno de 65 grados. Para yo determinar el valor del lado C, yo voy a despejar la variable C en este caso. ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a mover el seno de 65 grados a la izquierda del signo de igual y como está dividiendo pasará multiplicando. Por lo tanto tenemos 17.3 centímetros multiplicado por el seno de 65 grados dividido entre el seno de 81 grados es igual a C. Es decir que el lado C es igual a 17.3 centímetros multiplicado por el seno de 65 grados dividido entre el seno de 81 grados. El seno de 65 grados y el seno de 81 grados yo lo voy a determinar en la calculadora y me da lo siguiente: 0.9063 el seno de 65 grados y el seno de 81 nos da 0.9876. Si yo multiplico 17.3 centímetros por 0.9063, 15.6789 entre 0.9876 es igual a 15.87 centímetros. Quiere decir que el valor del lado C es igual a 15.87 centímetros. Y bien, hasta aquí es nuestro video de un ejercicio resuelto donde aplicamos la ley de los senos. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.